Dios le bendiga. Es un día más para estar juntos a través de los medios, podernos dar un abrazo virtual y decirles que le amamos en el amor de Cristo Jesús y que seguimos orando por toda la congregación. Así espero que estemos orando los unos por los otros, como Dios manda, que estemos unánimes. Dice, cuán bueno es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí estará Dios, ahí estará Jehová, ahí estará nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Cristo, el Espíritu Santo. Pero aun cuando no podemos estar bajo un mismo techo, estamos juntos, unidos a través de estos medios, porque el Espíritu Santo es quien nos une, el Espíritu Santo es quien nos hace sentir que somos una familia. Así que sigamos orando los unos por los otros y dándole gracias a Dios, porque en este tiempo Él nos sigue librando y nos sigue guardando de este virus, nos sigue manteniendo en paz y Él suplirá todas nuestras necesidades. Así que en esta noche estoy con mi amado hijo, el ministro Francisco Montaz, Amén. cariñosamente Hochi, José Francisco, cariñosamente Hochi, que en esta ocasión me acompaña para compartir con ustedes este estudio del libro de Hebreo y que de verdad sigue prometiendo mucha revelación, sigue prometiendo un mayor y profundo conocimiento de la palabra, de la revelación de Jesucristo como el sumo sacerdote. Recuerden que este libro de Hebreo, según van pasando los capítulos, nos va sumergiendo más profundo en el entendimiento de la palabra. Así que usted no puede perdérselo, usted tiene que continuar este estudio para que pueda recibir la revelación que el Señor nos trae. Antes quiero que oremos y poner este tiempo en oración. Padre, sé con nosotros en esta noche. Aquí estamos, mi hermano y yo, unidos para llevar este estudio del libro de Hebreo. Que seas tú trayendo la revelación, trayendo el entendimiento, el discernimiento de esta palabra. Y que los hermanos que nos están acompañando, que están escuchando, que ellos, Señor, sean tierra fértil para que esta palabra dé su fruto. Porque dice tu palabra que la misma palabra es enviada, pero que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito. Que en esta noche, este capítulo que vamos a estudiar, completar el 7 y continuar con el 8, no vuelva a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has traído esta noche. Padre, que sean muchos más los que tengan hambre de conocer de ti, que sea cada día más la necesidad, el hambre de estudiar la palabra. Gracias, Señor, de nosotros un canal de bendición. Que tanto el ministro Hochi como yo seamos canales de bendición para nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarte, una vez que terminemos, que termine este aviso, continuaremos con el estudio, que tenemos que cumplir nuestros compromisos que hicimos con nuestro Padre Celestial, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque dice la palabra que Él abrirá la ventana de los cielos y no nos va a faltar nada. Todo lo contrario, vamos a tener aún para nosotros y para compartir con otros. Si tú estás recibiendo y has recibido bendiciones en esta temporada, es porque Dios es bueno y Dios quiere que tú también compartas con alguien. Si tiene que sobreabunda, hay otros que le falta, por favor comparte con algún hermano, comunícate con la hermana Wilma, con la hermana Jenny Ilche, y pregúntale qué hermano está necesitado, qué necesita, con quién yo puedo compartir de lo mucho que tengo. O aún de lo que tengo, no tiene que ser en abundancia, pero hay otros que le falta. Así que, hermano, te he abierto a compartir con tus hermanos, tu familia de la fe. Amén. Así que también quiero decirte que la iglesia, normalmente hay una persona para recibir tus diezmos y tus ofrendas, si tú no puedes mandarlo a través de estos números que te vamos a poner a continuación,
para que sepas dónde vas a transferir o dónde vas a depositar. Quiero sí decirte algo en el sobre, por favor, escúchame bien, atiéndeme bien. Ponle tu nombre y ponle el monto, la cantidad que estás diezmando o ofrendando. Eso debe hacerlo porque recuerden que ya venimos diciéndolo para contabilizar nuestros ingresos, pero además para guardar entre los hermanos que están con tanto corazón, que son fieles y que son personas íntegras, reciben esos diezmos. Para guardar su corazón, usted va a poner su nombre y va a poner la cantidad que está entregando. Y si lo hace por depósito, por favor también ponga una nota con su nombre. Igual lo hace por el banco. Así que gracias, Dios te bendiga, y vamos a pedirle al hermano Hochi que ore por los diezmos y las ofrendas, porque desde ya damos por sentado que lo hemos recibido. En el nombre de Jesús. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias por aquellos hermanos que por tu provisión han entendido el principio del dar, el principio de diezmar, el principio de mantenerse fiel, agarrado, Señor amado, de tus promesas y obedecer, Señor amado, en diezmar. Amén. Glorifícate, Señor Dios mío, en que esta semilla sea multiplicada, en que podamos encontrar, Jehová de los ejércitos, incremento, Señor amado, en los graneros por la obediencia. Cubre, Señor amado, los hogares de aquellos que están en necesidad financiera, en necesidad de bienes espirituales y en necesidad de bienes materiales. Honramos tu palabra porque ya somos en ti benditos, Señor amado, por la promesa que hiciste a tu hijo Abraham. Gracias porque hoy por hoy, Señor amado, estamos delante de ti, sostenido por tu brazo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que continuamos. Quiero saludar a todos, a las que están embarazadas, pues Dios mío seguirá cubriéndolas, y los que han cumplido años, también bendecimos. El hermano Junior cumplió años ahora recientemente, y damos gracias a Dios vida. La hermana también Belki cumplió años en días pasados, así que bendecimos a todos los que están de cumpleaños. No tengo aquí la lista, pero ustedes saben que cumplieron años y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sigo muy entusiasmada, ministro Hochi, estoy sumamente entusiasmada con este libro de Hebreo, porque he visto en este libro tanta enseñanza, y una enseñanza como vivida, o sea, es como el día a día con lo que nosotros tenemos que contar y con lo que vivimos. O sea, no es un evangelio leído y contado, es un evangelio real. Y Hebreo te trata como el evangelio real, lo que tú estás viviendo, cómo tú debes conducirte, cómo son las cosas reales de Dios. O sea, no el misterio, no es un misterio, no es un mito, es una realidad. Y te lo explica con tanta claridad que me llena de mucho entusiasmo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7 y nos quedamos en el capítulo 7, verso 15. Ahí iniciamos, porque llegamos hasta el 14 con el ministro Jeffrey la semana pasada, que fue muy bueno. Me gustó muchísimo compartir esta enseñanza con el ministro Jeffrey, y sé que así será con el ministro Hochi, porque ambos son evangelistas que Dios pone el querer como el hacer en ellos, de amar la palabra de Dios, de estudiarla, de aprenderla y de ser un canal de bendición a otros hermanos. Así que vamos a iniciar, ministro, con el capítulo 7, verso 15, por favor. Amén, amén. Bueno, leo a partir del 15, así como usted me indica, en el nombre de Jesús, bajo el título Jesús es como Melquisedec. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví,
sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Quiero leer el Salmo 114, que es el salmo que hace la referencia en este punto cuando dice el salmista lo testificó o lo dijo. Eso es en el Salmo 110, verso 4. Y dice así, el Salmo 110, verso 4. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es importante recordar que el miércoles pasado hablaba de este juramento, que no encontrando por quién jurar, mayor que él, juró por sí mismo. Aquí estamos refiriéndonos a Dios. Dios juró por sí mismo porque no hay nada más grande que él. No hay una autoridad mayor que Dios. Dios es soberano, creador del cielo y la tierra y todo lo que en él habita. Por cuanto él hizo un juramento, una promesa, y con ese juramento incluyen las promesas que hacen a Jesús, el sacerdote para siempre, como leyó el ministro, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí en el Salmo 110:4 es rectificado. Y qué interesante, venimos hablando de este sacerdote Melquisedec, que es diferente, no fue un sacerdote elegido conforme a la tribu que se elegía en aquel entonces, que era la tribu de Leví. Judá fíjate que Judá es adoración. La tribu de Judá representaba la adoración. De hecho, cuando los que iban a la guerra le consultaban a Dios, ¿cuál tribu irá primero? Dios siempre le decía la tribu de Judá, porque Judá es la adoración. La adoración debe ir abriendo el camino. Y es por eso que Casa de Dios, Adoración Eterna, ha entendido la revelación de la adoración, por eso se llama así. Y la adoración va primero, es la que abre, es la que va a marcar el diseño de Dios. Él va a usar ese momento porque eso va a abrir los cielos y ahí vendrá marcado el diseño de Dios para ver cómo ellos iban a ir a esa guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que como de Leví era que se sacaban todos los sacerdotes, iniciando con el sacerdote Aarón, que era esa orden, Jesús fue tomado de una tribu que físicamente no era acostumbrada, justamente fue tomado de la tribu de Judá, porque hay una connotación muy interesante y vamos a ver más adelante cuando menciona a Israel, siempre dice Israel y Judá. Y eso se remonta, para cuando lo escuchen ahorita, que dice Israel y Judá, eso se remonta cuando el reino dividido después de Salomón, que el hijo de Salomón fue el que siguió a Salomón y solo reinó en la tribu de Judá. Jerusalén era la capital de Judá. Entonces, se quedó dividido el reino en Judá, que conllevaba a Jerusalén, y la otra parte que era el rey, ese era Israel. Y luego pues podríamos ver un poquito de historia y ver ahora cuando los judíos están volviendo, cuando hasta que fue Judá tomada por Babilonia, que también está dado en otro de las situaciones de los reyes, que se le dijo que todo iba a pasar a Babilonia, y entonces ahí cuando entonces Dios esparce a todos los judíos que ahora han vuelto a retomar su ciudad de Israel, porque han vuelto a su nación, pero ya eso lo podemos ampliar en otro estudio. Pero el punto es que le va a llamar la atención cuando habla de Israel y Judá, y era ese el punto, porque el reino era Judá y el reino del sur, que era Israel. Pero fíjate que Judá era el que traía la línea de David,
todo Judá siempre reinó uno descendiente de la casa de David. Y fue una promesa que Dios le hizo a David. Y fue justamente de esa línea, aleluya, esto es hermoso e interesante cuando tú logras entenderlo. Fue justamente de los descendientes de David, que era Judá, y ahí era que estaba un rey de esa descendencia, pues tomado el sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, que fue Jesucristo. Amén. Por eso te habla, cuando te dice que no fue tomado la tribu de David, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, porque Jesús fue perpetuamente y para siempre. O sea, Jesús no fue destruido, él murió y se levantó al tercer día, cumpliendo el propósito de Dios para el beneficio de los creyentes. Amén. Y dice, y el salmista, ¿verdad?, lo señala como lo profetizó. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también me llama la atención algo aquí muy interesante, el verso 19, que dice, pues la ley nunca perfeccionó nada. Nosotros vivimos por la gracia. Esto no quiere decir que no cumplimos la ley. Cumplimos la ley porque Pablo nos mandó a cumplir la ley y Jesús también. Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino para que se cumpla, ¿cierto? Entonces, dice que la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confirmamos en una mejor esperanza. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, que es Jesucristo. ¿Algún comentario, ministro? Amén, amén, así mismo es, pastora. Bueno, analizando aquí realmente dentro de lo que me llama la atención y vale la aclaración de que realmente la versión que estamos utilizando en el estudio es la NTV, ¿verdad? Nueva traducción viviente. Y hay algo que realmente en todo esto, en lo que me estuve preparando para el estudio, me llamó mucho la atención respecto a que establece el concepto de lo nuevo, el tema también del juramento referente a este nuevo pacto que iba a ser consumado, más adelante lo dice en la Biblia, según el derramamiento de su sangre, es decir, esa conmemoración de la copa donde se toma uno simbólicamente la sangre del cordero que fue inmolado, y tal cordero es Jesucristo. Es lo que nosotros conmemoramos como su sacrificio, lo que le llamamos bíblicamente el sacrificio del nuevo pacto. Entonces, leyendo acá en la versión NTV, quiero leer un poquito desde el verso 17. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, un salmo profético mesiánico, debemos entender. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces dice el 20, este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. O sea, que a diferencia de todo linaje sacerdotal, Jesucristo viene presentándose como cordero, como león y como sacerdote. La profecía lo marcan como el león de la tribu de Judá. De Judá no había salido linaje sacerdotal. Y más adelante la palabra clara que era necesario que fuera así, pues un nuevo pacto, un nuevo sistema sugiere un totalmente nuevo orden sacerdotal, ya no más de hombres que mueren. Entonces, hubieron muchos sacerdotes porque ellos morían y anualmente tenían que hacer un sacrificio de redención. Sin embargo, por eso Jesucristo viene según ese orden de aquel ser misterioso previo al establecimiento de la ley escrita que Dios le entregó a Moisés. Debemos contextualizar que el tiempo de Abraham es un tiempo por muchos años previo al nacimiento e historia de Moisés y la liberación de los hebreos del pueblo de Egipto. Cuando Dios le entrega esta promesa a Abraham,
de que en sus semillas serán benditas todas las naciones de la tierra, todavía Moisés y esa historia no pensaba existir, que fue el mismo contexto donde aparece bíblicamente Melquisedec, al cual por revelación Abraham cede de voluntad de corazón, por ejemplo, en ese caso sus diezmos, y con eso está estableciendo quién es su Señor y quién es superior para él. Amén. Amén. Cuando Amén. Jesucristo aparece cuando David aparece en el panorama, David siendo una persona dirigida por el Espíritu Santo, él escribe ese salmo. De esa referencia bíblica que es del Salmo 110:4, me gustaría leer los primeros versos y dice, en el nombre de Jesús, dice: Jehová dijo a mi Señor. Tenemos que entender que este es David, esto es un salmo de David, y que en el momento que él lo está componiendo, conforme el Espíritu se lo dirige, lo ilumina, porque el Espíritu ha inspirado todo, inclusive esto, pues obviamente el Señor de David es Jesucristo, que no era revelado en el Antiguo Testamento tal cual, pero había pequeñas señales, como el mismo Melquisedec y las mismas, el mismo Señor de quien profetiza David. O sea, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, revelando a futuro lo que Jesús iba a hacer. Jesús vino y consumó su pacto y luego ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y sigue diciendo de la siguiente manera: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Estoy ahora en la Reina Valera del 60. Tu pueblo Sí. te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, ese es el juramento de que habla. O sea, los otros sacerdotes no tenían como requisito juramentar, pero quien juramenta es el Padre, por la profecía de que su Hijo Jesucristo venía a reinar, o viene a reinar, esta parte que da a futuro. Reina sobre los hijos de Dios, que ahora mismo le recibimos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y no se arrepentirá, pues no es hijo de hombre que miente, ni hombre que se arrepiente. Bien, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta es la revelación que realmente conecta con esta parte igualmente bíblica en Hebreos 17. Pues se da el testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. 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 Y mira, te voy a leer en esta versión el primer verso. Tú lo leíste en la Reina Valera y eso confirma, esta expresión aquí en este lenguaje, te hace entender que aquí David no se refería a Dios, sino hablaba de Jesús, proféticamente hablando. Claro. Estaba en el Antiguo Testamento. Dice: Señor le dijo a mi Señor. O sea, el Señor, Padre, le dijo a mi Señor, Jesús. Exacto, a Jesús. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha. ¿Sabe que Jesús se sentó a la derecha de Dios? A la derecha del Padre, exacto. Cuando se levanta de la tumba. Y aquí, mira cómo él dice: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y lo ponga por debajo de tus pies. Muchas Amén. veces las personas interpretan este verso como personal, como que aquí es Dios que le está diciendo, o David diciéndole, que sí, Dios le va a poner a sus enemigos por debajo de sus pies. Y no, aquí habla de su Señor. Mi Señor le dijo, el Señor, que es el Padre, fíjate el respeto, le dijo a mi Señor que pondrá a sus enemigos por debajo de sus pies. Qué interesante, ministro. Muy bueno su aporte. Continúe leyendo, por favor, en el verso 21. Así dice a partir del verso 21. Pero había un juramento con relación a Jesús,
Pues Dios le dijo, reiterando, ¿verdad? El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Estamos hablando de que juramentó a quién. Jehová juramentó. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, pero la muerte les impedía continuar con sus funciones. ¿Sigo? Sí, siga. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven, a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Amén. Amén. Qué interesante, ¿eh? Jesús es quien nos garantiza ese mejor pacto, porque el Jesús presenta un nuevo pacto. Y si se hizo un nuevo pacto fue porque el anterior envejeció y por ende caducó. Y lo vamos a ver más adelante con un poquito más detalle del nuevo pacto. Pero Jesús representa ese sacerdote que estamos hablando. Recuerde, hermano, porque usted tiene que ir hilando la enseñanza para que usted la entienda. Lo primero que hemos dicho es que Dios hizo un juramento y determinó y nombró a Jesús sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y ya estudiamos en la clase anterior lo que era Melquisedec y todo eso. Usted vaya y busque ese mensaje en el Facebook Live y usted va a encontrar todo el estudio anterior para que pueda enlazarlo mejor con el estudio de esta semana. Bien. Ahora bien, nos está diciendo también que Jesús representa un nuevo y mejor pacto. O sea, un mejor pacto a beneficio de nosotros. Un pacto que trae beneficio a nosotros, ¿verdad? Cuando habla de que hubo varios, dice que hubo muchos sacerdotes, pero los sacerdotes morían. Cuando un sacerdote moría, ese sacerdote era reemplazado por otro sacerdote. Recuerde que aquí estamos hablando de los sacerdotes que servían en el tabernáculo. El tabernáculo fue un diseño dado por Dios para que ese tabernáculo tenía las medidas exactas, y lo dijimos en el estudio anterior, tenía las medidas exactas y el diseño exacto, y se le hizo un hincapié a Moisés que tomara bien para que hiciera exactamente lo que él le decía, porque era una réplica, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de lo que era una réplica de ese tabernáculo, pero el tabernáculo celestial que está en el cielo. Fue una réplica para hacerla aquí en la tierra, Moisés la tuvo que hacer. Entonces, estamos hablando de esos sacerdotes que servían en el templo. Se entiende que hubieron unos 83 sacerdotes desde Aarón hasta el año 70 después de Cristo, que fueron muere uno y se vio poniendo otro sacerdote, en total alrededor de unos 83, esos números no son exactos 100%, pero se entiende más o menos esto, que hubieron estos 83 sacerdotes. Me llama mucho la atención que dice, vive para siempre. Esto en otra versión, tú vas a leer perpetuamente. Perpetuamente, en la Reina Valera, creo que el término que usa es equivalente a para siempre. Vive para siempre, un sacerdote dura para siempre, pero este puede salvar. O sea, el sacerdote que vive para siempre, porque los otros morían, ahí cuando te dice que no muere nunca, y tú tienes que ir entendiendo. Todos los 83 sacerdotes que hubieron antes, de Aarón hasta el 70, al año 70, que fue cuando Jerusalén pasa a ser propiedad de Babilonia, fue invadida, etc. Eso ya lo veremos en otra enseñanza. Este sacerdote que es Jesucristo no muere nunca, es para siempre. Por eso dice, dura para siempre. Y puede salvar una vez para siempre a los que vienen a Dios. Es interesante que aquí Pablo, que venía hablando y nos enseñó que teníamos que reconocer a Jesucristo, fíjate cómo lo plantea Hebreo, y es lo que me llama mucho la atención, ministro, que Hebreo te lo va planteando todo de un nivel más de madurez mayor y con mayor profundidad, porque te hace un entendimiento mayor
de lo que representaba Jesús y que ese sacerdote no puede dar nos da la salvación cuando venimos a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a Dios si no es a Jesús. Es la palabra que hemos, evangelística que hemos enseñado. Dice, amén, a los que vienen a Dios por medio de Jesús. O sea, todo el que viene a Dios por medio de Jesús tiene salvación. Amén. Me gusta mucho porque te está enseñando con una altura, ¿verdad? Con una revelación, pero a la vez con un entendimiento mayor de la palabra y te posiciona en otro nivel del reino. Y fíjate, me llama muchísimo la atención. Mira, vamos a enlazar este verso completo. Es el verso 24. Dice, dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso, el 25, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre. Y mira la última parte, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Amén. Aleluya. Yo quiero que entienda, hermano, lo que la palabra te está enseñando. Él, todo lo que vienen a Dios a través de él, de ese sacerdote que es Jesús, alcanzan la salvación. Y lo que me llama todavía, te va como a catapultar, a sellar, dice, a fin de que, ¿y cuál es su mayor razón? Interceder delante de Dios por nosotros. Aquí dice por ellos, pero ellos ¿quiénes somos? Nosotros. O sea, a fin de interceder en Dios por nosotros. O sea que Jesús no solamente es el mediador de un nuevo pacto, y lo vamos a ver más adelante, no solamente es el sacerdote por el cual nosotros llegamos a Dios y alcanzamos la salvación, no solo se queda ahí, nos permite, nos ayuda a continuar esta vida como creyente, como intercediendo por nosotros delante de Dios. Y más en los capítulos más adelante vamos a ver que él se constituye el abogado de nosotros delante de Dios. Pero fíjate cómo él te lo va poniendo desde ahora. Quiero que lo entiendan, por eso es importante que le demos seguimiento, para que cuando lleguemos al capítulo donde él habla que es nuestro abogado, tú entiendas por qué él es nuestro abogado. Porque ¿qué hace un abogado? Defiende. Entonces, él intercede. O sea, él es nuestro mejor intercesor. Podemos tener un equipo de intercesor en la iglesia, y lo tenemos, que está intercediendo por nosotros, nos está presentando como ministro de la palabra para esta enseñanza, está presentando la iglesia, está presentando a los hermanos delante de Dios, y eso es bueno, e importante y efectivo. Pero tú tienes un intercesor mayor, que es el sacerdote para siempre, el que te va a dar la salvación. A ti, hermano, que nunca has confesado a Jesucristo, que estás esperando un día, que estás viviendo en la agonía, en la incertidumbre, en la tristeza, en el miedo de que te alcance el virus o que no tenga mañana con qué comer porque vas a perder el trabajo. A ti, hermano, que aunque has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, todavía no has conectado en la profundidad del llamado de Jesús en nuestras vidas. Te digo que hay un sacerdote que intercede por ti permanentemente delante de Dios. Todas esas situaciones, todos esos miedos que tú tienes, todos esos problemas, que hay uno que se lo ha presentado a Dios a favor tuyo y a favor de nosotros. Amén. Amén. Esto es importante que lo puedan discernir y entender. Continuamos con el 26. Bien, el 26 dice, él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificio cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo.
Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Amén. 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 Me trae el Espíritu Santo porque hay muchos creyentes que le han enseñado una doctrina de error y le hablan de que para poder presentar sus pecados, poder presentar su vida a Dios, necesitan a un hombre. Eso pasó, ya eso quedó en la ley. Por eso te vuelvo y te reitero aquí que el hombre, el sacerdote, el que la gente, el que se usaba para presentarle a Dios los pecados del pueblo, era una persona humana con debilidades. Pero ya tenemos un Jesús, un sacerdote para siempre, que no tiene pecado, que es santo. Y es el que va a presentar tu vida y tus pecados delante de Dios. Y cuando estudiaba esta palabra, el Espíritu Santo me hacía reflexionar en algo. Pero antes de decirte esa reflexión, quiero aclararte este punto de utilizar un hombre con debilidades humanas para que presente tu vida y tus pecados y tus debilidades delante de Dios. Tú eso no lo necesitas. Tú puedes tener un consejero. Sí, tú puedes buscar a un hombre que tiene debilidades, como el ministro Hochi, como yo, que podemos ser tus consejeros en un momento determinado, como otros que están en otra doctrina podrían usar a otra persona conforme su autoridad para que sea un consejero, una persona para desahogarse, pero no para presentar tus pecados, ni tus debilidades, ni tus situaciones. Tú tienes la autoridad para hacerlo. ¿Por quién? A través de Jesucristo, porque ya Él hizo el sacrificio, un solo sacrificio, una vez para siempre. Ya no hay más sacrificio. Entonces, si Él está ahí, que es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es el que está sentado a la derecha de Dios, es el que, como ya lo leímos en el Salmo, es el que intercede por ti delante del Padre. Tú no tienes que pedirle a un hermano, ay hermano, ore por mí, para que el Señor me perdone, el Señor me ayude. No, usted puede orar. Sí, el hermano puede ayudarte a orar, pero el hecho de que el hermano, que usted le diga, mira, ponme en oración que tengo tal situación, no es que ya tú no vas a orar porque ese hermano está orando por ti. No, tú tienes que ir delante de Jesús. El punto aquí está, ministro Hochi, que hay una costumbre equivocada. Nosotros sabemos que vamos a Jesús a través, pero vamos a Dios a través de Jesús. Pero cuando oramos, no oramos a través de Jesús, queremos irnos directamente al Padre. Pero la palabra me enseña que Él intercede por mí. O sea, Jesús, además de ser un sacerdote para siempre, también es un intercesor para siempre. Si Jesús es un intercesor, yo puedo a través del Espíritu Santo de Dios que está conmigo, recibir, o sea, hacer llegar al Padre a través de las intercesiones de Jesús. En vez de tú esperar en una intercesión de un humano, de un hombre, si está bien que tú le digas a los hermanos, a tu compañero, inclusive a los intercesores de la iglesia, pónganme en oración, pero tú sabes que tú tienes que ir donde tú, Señor, como decía David, mi Señor, el Señor, le digo al Señor, de mi Señor, a tu Señor, Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios, que es tu compañero, tú llegas para que Él interceda por ti delante del Padre. Así es. Ese recurso tienes que usarlo. Tienes que usar el recurso que te da la palabra, que nos da la creación, el diseño de Dios. Usemos ese recurso que tenemos a mano, que muchas oraciones probablemente, como dice Santiago, no la tenemos porque lo hacemos mal, no lo estamos haciendo correctamente. Debemos usar el recurso del intercesor para siempre, que es Jesús, que intercede por mí delante del Padre. Y esto lo hago a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es mi compañero, Jesús es mi intercesor y Dios es mi Padre. Amén, amén, así es, pastor.
Bueno, quiero agregar algo aquí antes de pasar ya al 8, que es el que sigue para desarrollar el tema. Bien, dice aquí lo siguiente, miren lo siguiente. Como he dicho yo más o menos antes, todo lo que está escrito en la Biblia, en cierta forma, tiene un vínculo, es decir, todo corresponde a un entero. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que las cosas de la Biblia no están guindando en el aire, es decir, todas están agarradas de un solo cuerpo. Amén. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está vinculado y todo habla de la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, como nosotros le llamamos, bueno, en la Biblia partiendo desde el primer libro de Moisés, todo es la verdad de Dios. Fíjense cómo dice el verso 28, la ley nombra sumos sacerdotes. Cuando Dios entregó la ley a Moisés en tabla de piedra escrita, creó, bueno, lo que le llaman teológicamente la dispensación de la ley, de ese pacto mosaico de las 613 leyes, y esto representa como un cerco de protección para el pueblo. Ahí están los mandamientos. Jesucristo no vino a, como dice, a abrogar la ley, sino en cierta manera a cumplirla, es decir, a completarla. Cuando Él trajo el nuevo pacto, Él trajo una actualización y un reordenamiento de este sistema, destacándolo como un nuevo sistema, y que antes el ser humano necesitaba un sacerdocio escogido con unas normativas que daba la misma ley que el mismo Dios daba. Pero fíjense la diferencia, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento. Estamos hablando que es el único sacerdocio al que Dios juramentó, porque los demás que eran escogidos por ley no necesitaban estar bajo un juramento. Este juramento que Dios, con el que Dios juramentó a Jesucristo, su Hijo, como un sacerdote para siempre, es el que a partir de ahí, en Dios, en el plan de Dios, le da la potestad a nuestro Señor Jesucristo, que vino a someterse en todo el sentido de la palabra a lo que estaba escrito respecto a él. Entonces, lo que yo digo es que fue necesario que fuera así, según el orden de Melquisedec, y reitero, como dije hace breve instante, hace momentos atrás, que este tenía que ser desde un marco por fuera de ese cerco que significaba las leyes mosaicas, desde un marco que no estuviera contenido, porque estamos hablando de que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Así que, por lo tanto, no podía pertenecer a ningún tipo de linaje sacerdotal humano falible. Quien crea la ley, que es Dios, no podía ser sacerdote conforme a la ley, porque los sacerdotes conforme a la ley eran hombres falibles, escogidos bajo normativa de ley. Así que era más bien un sacerdocio de soberanía de Dios, de escogencia soberana y de gracia, según el orden de figura de Jesucristo, como le llamamos a Melquisedec, que es un establecimiento profético de que este sacerdote que venía, ese sacerdocio que venía en Jesucristo, y Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, que iba a ser revelado, iba a ser él mismo, que es el Rey de justicia, el Rey de Salem, el Rey de paz. Amén. Dicho en un decreto profético bajo el significado de lo que él es, el mismo nombre de Melquishalem o Melquisedec, como le llamamos en esta versión. Amén. Así que eso realmente me impacta mucho la profundidad de esas revelaciones que hay ahí en hebreo, porque tienen mucho poder evangelístico para llevarte a que Jesucristo es el centro, el sacerdocio de mucho mayor peso y autoridad, único y para siempre. O sea, eso es sobre todo lo que retumba mucho de los conceptos que nosotros podemos ver en esta revelación. Que Él es sacerdote, es para siempre y es bajo un juramento no de hombres, sino de Dios. Irrevocable. Irrevocable. Continuamos con el 8, para que vayamos avanzando. Sí, amén. A partir de ahora leo el 8.
bajo el título Cristo es nuestro sumo sacerdote. Leo en el nombre de Jesús. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Aleluya. Así es, gloria a Dios. Creo que está bien claro. Quiero resaltar en el verso primero que dice que rectifica lo que ya habíamos dicho y que lo habíamos leído en los primeros versos del Salmo 110, que él está en un lugar de honor. O sea, no fue como todo lo que tú explicaste, perfecto, ya basado con el concepto bien claro de la diferencia de sacerdocio. Jesús fue sentado en un lugar de honor en el cielo, a la derecha, dice, a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Eso es un lugar de honor. Y en el tabernáculo del cielo. O sea, nosotros tenemos que entender que el tabernáculo que Moisés hizo fue una réplica del tabernáculo que está en el cielo. ¿Eh? Así una figura de lo que estaba en el cielo. Exacto, una figura de lo que estaba haciendo. O sea, ¿por qué? Porque a Moisés le dieron las medidas exactas para hacer este tabernáculo. Y qué interesante que hay un tabernáculo en el cielo. Y yo quiero hacerte una paradita ahí. Nosotros hemos orado y hemos ido caminando en ese mover profético y en ese avance de cambio de niveles, vamos a decirle, de nivel espiritual. Ir a otra dimensión. Cuando hablamos de ir a otra dimensión, hay un tabernáculo de adoración. Nosotros tenemos la capacidad, por la autoridad que Jesucristo nos dejó. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el velo fue rasgado. Antes había un velo, por eso entraba un sacerdote. Pero Jesús se hizo sacerdote, o sea, Dios lo hizo sacerdote y sacerdote para siempre, pero en la cruz Él rasgó el velo desde arriba hacia abajo, que confirmaba que no pudo haber sido mano humana, para que tuviésemos lugar, tuviésemos libre acceso al lugar santísimo. O sea, nosotros tenemos la libertad de poder entrar al lugar santísimo. Y esto es así porque Jesús nos dio esa oportunidad cuando muere en la cruz del Calvario. Pero me llama mucho la atención y es donde quiero que el pueblo entienda que nosotros oramos muchas veces, se ora desde la tierra. Obviamente estamos en la tierra, pastora, pero estamos en la tierra, sí, estás en la tierra. Físicamente tú estás en la tierra, pero tu espíritu no tiene límite. Tú eres que le pone límite a tu espíritu. Tu espíritu se conecta al cielo, el espíritu se conecta, a través del Espíritu Santo se conecta a las atmósferas celestiales. Hay un tabernáculo de adoración. Tú puedes entrar en una esfera de adoración celestial. Ese tabernáculo tiene diferentes lugares y el cielo tiene diferentes lugares. Entonces tú puedes conectar espiritualmente a un lugar más alto, a un nivel celestial,
a una esfera celestial donde tú tengas una interacción, donde no hay estorbo, porque has pasado el segundo cielo, has entrado en el tercer cielo. Eso es lo importante. Para tú entrar al tercer cielo, tienes que pasar por el segundo cielo, que es el lugar, es el cielo donde se entiende que operan los espíritus, los demonios. Inmediatamente tú accedes al tercer cielo, tú no tienes interferencia, porque te fuiste. Entra tu espíritu, tú te vas a quedar en la tierra, pero tu espíritu puede conectar a esos lugares, tabernáculos de adoración que hay en el cielo, para que tu oración entre más, tenga mucho más efecto, tú puedas vivir experiencias más profundas. No te conformes con lo que has estado haciendo hasta ahora. La palabra aquí nos enseña que podemos entrar más profundo. Fíjate cómo dice, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor, no por manos humanas. Ahí no tuvo que intervenir el hombre para nada. Gloria a Dios. Y me dice, fíjate cuando habla de la parte, te lo voy a dejar a ti para que vayamos avanzando, de la parte de que no es un sacerdote que sirve desde la tierra en ofrenda ni presenta ofrenda, porque para eso ya están ellos sirven, el verso 5, donde dice, habla de que ellos sirven en un sistema de adoración que es solo una copia. Es solo una copia. Una sombra del verdadero. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, exacto. Mire, pastora, déjeme agregar un poquito a lo que usted estaba diciendo. Recordemos que hay una palabra que también establece que nosotros estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Es decir, si nosotros realmente podemos entender esta palabra y vivir por ella, nuestro punto de vista cambia radicalmente. Recuerdo una palabra que usted predicaba, donde usted mencionaba unos conceptos interesantes de la diferencia de lo que es yo vivir conforme a mi circunstancia, número uno, o conforme a mi posición. Jesucristo cuando murió, cuando virtió su sangre, Él me traspasa de las tinieblas, de una vida separada de Él mismo, que es la luz, a su luz admirable. Entonces, Él abre el velo de ese lugar santísimo, de ese lugar donde se eleva nuestra alma, nuestro ser, a contactarnos con el Padre, a glorificar al Padre en los lugares celestiales, mientras que mi cuerpo camina en la tierra, mientras que mi alma muchas veces está adherida a cosas del mundo. Mi espíritu, en mi nivel de conciencia, tiene acceso libre al lugar santísimo. Y por eso aquí se cumple también que todo lo que está escrito tiene un propósito en Dios. Es decir, no hay nada vano escrito en la palabra de Dios. Ciertamente el velo fue rasgado desde arriba hasta abajo, pues quien lo rasgó vino de arriba, no de abajo. Es decir, fue una rasgadura desde abajo hacia arriba para que yo pensara que quizás un sacerdote humano pudo haberlo hecho y nadie lo vio en la historia. Pues Jesucristo abrió y dejó de una manera perpetuamente y para siempre abierto el acceso de los seres humanos, pero no solamente eso. Él se encarga de darme un lugar allí mismo donde Él está sentado a la diestra del Padre. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y nuestro Señor va y se sienta a la diestra del Padre y nos reserva a nosotros un lugar junto con Él en lugares celestiales. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros estamos junto con Cristo en lugares celestiales. Cuando yo entiendo que mi posición es de hijo de Dios junto con Cristo en lugares celestiales, mis oraciones son con más énfasis desde mi posición de hijo en la que Dios me ha elevado, me ha traído aquí desde yo ser una simple criatura, desde yo ser un pobre que me acostaba en el muladar y me hizo sentar en asientos de príncipes. Mientras Él es rey, yo soy príncipe, porque mientras Él sea padre, yo soy su hijo. Y eso fue lo que Jesucristo propició en la cruz. Un cambio relacional de criatura a creador, a hijo, de criatura a creador, a hijo a padre.
Es decir, mi nivel relacional cambió. Yo antes era criatura, como somos todos los hijos de Dios ahora, que antes éramos criaturas, esa era nuestra relación con Dios. No pasábamos de ser criatura para el creado. Ahora, lo que somos, que anteriormente éramos criaturas simples, ahora somos hijos y tenemos acceso, además del tabernáculo de adoración, a su reino. Amén. Y así seguimos Amén. como usted decía, o sea, Exacto. ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y ahí yo explico un poquito que fue necesario que él viniera a la tierra, pero su lugar desde donde él gobierna e intercede al Padre es precisamente el lugar donde Dios le prometió, donde Dios le asignó sentarse bajo juramento. Siéntate a mi diestra. Colocaré todos tus enemigos al estrado de tus pies. Aleluya. Mira, y me trae a memoria que cuando las personas oran desde su situación, entran en las quejas. Sí. Pero cuando las personas oran desde su posición, entran al agradecimiento. Agradecimiento, establecimiento, inclusive entran hasta en guerra espiritual, deshacer las artimañas del enemigo, levantar muros, establecer el reino. Cuando, fíjate que Jesús vino a la tierra, pero nunca su oración fue de queja. ¿Por qué? Porque Jesús siempre mantuvo su posición de hijo de Dios. Él sabía que era hijo de Dios. Y por eso él decía, si me conoce a mí, conocerá a mi Padre. Y amén, donde yo estoy, donde yo estaré, ustedes estarán también. O sea, porque siempre entendió su posición como hijo de Dios. Y por eso sus oraciones y su caminar fueron diferentes. Y quiero reafirmar lo que dice en el verso 6, en la última parte. Él es un mediador. Un mediador es un intercesor, una persona que media entre dos personas o entre una situación. Él se pone en el medio para mediar, para interceder. Por eso dice, es un mediador a nuestro favor. Escúchame bien, hermano, tú que me estás escuchando y me estás viendo, a mi ministro y a mí. Él es tu mediador. Él vino y hizo lo que murió en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de Dios y es nuestro mediador a nuestro favor. Es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en las mejores promesas. Amén. Basado en las promesas que tú y yo tenemos y que contamos. Y por eso tu oración tiene necesariamente que ser desde tu posición como hijo de Dios, sentado como dice la palabra y lo trajo a colación el ministro, en lugares celestiales. Y la palabra también me dice que yo soy real sacerdocio, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres escogido por Dios. Entonces nosotros debemos de dejar de pensar con mentalidad de mendigo y empezar a pensar con una mentalidad de reino. La mentalidad de mendigo se queda en el atrio, se queda en el patio del palacio, pero el que tiene mentalidad de reino va a entrar a reinar, va a entrar a palacio. Y nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Basta ya de tener mentalidad de mendigo e empecemos a tener mentalidad de reino. Aleluya. Amén. Mi alma te alaba, Cristo. Amén. Oh, gloria a Dios. Continúe leyendo, por favor, ministro. Sí, leo a partir del 7. Dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo por un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor.
Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Amén. Amén. Mira, quiero notarte algo cuando dice que el antiguo pacto, tenemos el pacto abrahámico y también tenemos el pacto davídico. El pacto abrahámico fue el pacto que hizo Abraham y las promesas que le dio de cómo iba a ser su descendencia y toda la riqueza que el Señor le prometió. Igualmente el pacto davídico, que fue el pacto que hizo con David. Aun cuando estos pactos son del Antiguo Testamento, nosotros, la iglesia, recibe beneficio de ese pacto. Porque el pacto con Abraham es un pacto de promesa, de prosperidad, de descendencia y todo lo que conllevó el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero el pacto que Dios hizo con David también, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la iglesia hoy día, y tú y yo y nosotros, recibimos beneficios de ese pacto. Ahora bien, el Señor habla aquí de un nuevo pacto, que es el pacto que hizo conforme a el sacerdote para siempre, que era Jesús, que es Jesús. Y también quiero decirte que así como Jesús es sacerdote para siempre, nuestra santificación es continua. O sea, nosotros como seres humanos, por tener a Jesús como un mediador del nuevo pacto y tener a Jesús como el sacerdote para siempre que intercede por nosotros, tenemos que tener una santificación en continuidad, o sea, de continuo, constantemente y continuamente nosotros tenemos que irnos santificando, ir cambiando, ir madurando y alcanzando nuevos niveles, entrar en no caer en los mismos pecados del pasado, estarnos santificando. Es importante que tú lo sepas. Este pacto, este nuevo pacto, conforme hemos leído y las escrituras no mencionan, el anterior pacto se consideraba viejo, por ende ya estaba listo para caducar, como te dice en el verso 13. Hay 4 puntos que quiero destacarte de este nuevo pacto, conforme a las escrituras que leyó el ministro. 4 puntos. La número 1, la ley de Dios será escrita en la mente y en el corazón de los creyentes. En este nuevo pacto, hay 4 puntos que contribuyen a ese nuevo pacto. Y es que la ley de Dios fue escrita en la mente y en el corazón de los creyentes. Y me llama mucho la atención que habla de la mente y del corazón. O sea, el corazón aquí se refiere al alma. La mente está en el alma, pero está en tu mente porque la mente es donde se manejan los pensamientos. Y los pensamientos es un punto de debilidad que tiene el ser humano. Está en la mente por los pensamientos que el enemigo acostumbra a entrar en nuestra mente, pero también nuestras debilidades producen pensamientos también en la mente. Por ende, siempre hay una debilidad, por eso las batallas se dan en la mente. Pero Dios pone, o sea, dice que pone su ley, pone su pacto en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso te dice a ti que tú gozas de una herramienta para no justificar tus acciones porque simplemente tú tienes una mente que te ha generado pensamientos, predisposiciones o porque el enemigo te ha estado enviando pensamientos. Tú tienes la capacidad de ganar la batalla que se da en la mente, porque ya Dios puso su espíritu en tu mente y en nuestros corazones. Y eso nos da una herramienta de fortaleza para ganar las batallas que se dan en la mente. Gloria a Dios, esto es importante. Número 2, segunda cosa que podemos ver en estos textos que leímos, en estos últimos textos del capítulo 8 del nuevo pacto, los creyentes tendrán una relación con Dios en cumplimiento de las promesas.
porque van a tener una mayor relación. Fíjate que él dice, y le escribiré en su corazón y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos. Ya es una oportunidad de tú tener una relación con Dios. Si Dios pone su espíritu, escribe su ley, como dice, la escribiré en su corazón, o sea, pondré mis leyes en su mente. Si Él pone sus leyes en tu mente y en tu corazón, eso te permite una relación con Dios. Tú no puedes decir que Dios está allá arriba, que está en el cielo, que es inalcanzable y que usted no me va a dejar, que yo no soy merecedora. No, eso tú tienes que abolirlo. Eso es mentira del diablo. Jesús vino a cambiar tu condición de creación a un hijo, y un hijo tiene una relación con su padre, y tú tienes a tu Señor Jesucristo, ese mediador, ese intercesor. Entonces, tú puedes tener, yo, esto no es para los ministros de evangelismo, esto no es para los líderes, esto no es para la pastora, esto no es para los apóstoles, esto no es para una clase específica ni un nivel específico, esto es para toda la humanidad que haya creído en nuestro Señor Jesucristo y haya abierto su corazón y puede alcanzar tener una relación con Dios. Amén. Tiene esa oportunidad porque eso lo incluye ese nuevo pacto. Número 3, todos conocerán a Dios, y así que tú no necesitarás que los fariseos y los escribas te tengan que enseñar la ley, porque anteriormente quien enseñaba la ley eran los fariseos y los escribas. Por eso Dios tuvo que confrontarlo, Jesús, perdón, tuvo que confrontarlo cuando vino y caminó en la tierra, porque eran hipócritas, los llamó hipócritas inclusive. Ya tú no vas a depender de que ellos te enseñen y que tú no puedas recibir una revelación de parte de Dios porque necesita que alguien te lo enseñe. Al tú tener a la ley de él escrita en tu mente, en tu corazón, tener una relación con Dios porque tú tienes libre acceso al lugar santísimo, eso te permite recibir la revelación del cielo sin tener necesariamente que alguien te la enseñe. Sí, usted viene a Cristo, te vamos a discipular, te vamos a enseñar la palabra como lo estamos haciendo ahora, pero eso no quita que tú puedas tener revelaciones en tu relación con Dios. Amén. Y número 4, no habrá sacrificio. Ya no hay que matar ningún animal y tener su sangre, derramar esa sangre para expiar los pecados. Se acabó los sacrificios de matar animales y de hacer cosas extrañas. Ya no hay que hacer ningún tipo de sacrificio. Tú no tienes que ir ni siquiera a un brujo ni a un curioso, como hacen los que caminan en el error, buscando un saber de su futuro, porque el ser humano le gusta saber lo que va a pasar, tiene eso místico, quiere entrar en lo místico, en lo curioso. No hay necesidad de eso, porque tú tienes a un Dios, un Padre que está en los cielos, un mediador, un intercesor que es Jesucristo sentado a su derecha, y tiene a tu compañero que es el Espíritu Santo que nos los dejó para que estés con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él puede traerte la revelación, Él te puede traer la seguridad, Él te puede traer la convicción. El Espíritu Santo te puede hablar y te puede revelar cosas que debe hacer, cómo debe hacerlo, cosas que te pudieran suceder. Amén. Tú no necesitas sacrificios ni estar buscando donde no tienes que buscar en fuentes de error, en dioses con D minúscula, en dioses ajenos, porque tenemos un Dios poderoso, santo y bueno, con D mayúscula, que es nuestro Padre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya, siento a Dios, siento la presencia de Dios en este momento. Y cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual caducó y pronto desaparecerá. En esta palabra que ya desapareció, porque tenemos y vivimos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Wow. Ha sido hermoso tener este estudio de la palabra y yo espero que tú hayas podido sembrar en tu corazón estas revelaciones,
que el Señor nos ha traído. Y si estás en tu casa y no has hecho esta oración de fe, ya no esperen más, esta es tu oportunidad. Ministro, lleve a los hermanos que no han conocido a Cristo, llévelo a una sencilla oración, llévelo llévelo a Dios a través de Jesús. Amén. Tú que me escuchas, debes entender que todo eso lo que hizo Jesucristo también te concierne a ti, también te es preservada la salvación, también te es preservada la vida eterna por un nuevo pacto, un pacto que no solamente te sana en tu estatus humano, sino que te sana en tu estatus de hijo para una relación más eterna con Dios. Amén. Solamente que confieses con tu boca que Jesucristo es tu Señor, tu sumo sacerdote según el orden con el que Dios le juramentó. Serás salvo en tu casa. Oremos. Haz esta oración conmigo. Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, delante de ti estoy. Acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi sumo sacerdote, como mi Señor, como mi Salvador, como el Rey y dueño de todo mi ser. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y también disponte a establecer así conmigo. Dios mío, yo a partir de hoy renuncio a mi antiguo dueño, al pecado y a la muerte. Y a partir de hoy soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, empiezas a leer la palabra de Dios, porque hoy mismo no puede ir a ninguna iglesia, y empieza en el libro de Juan del Nuevo Testamento. Y quiero recordarte que estaremos en una nueva entrega el domingo a las 10 de la mañana en un nuevo servicio para honrar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, bendecimos tu vida y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos siga guardando, que nos siga librando de este virus, de esta bacteria y de cualquier otra enfermedad en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad sea sometida y llevada cautiva a los pies de Cristo ahora, en el nombre de Jesús. Impartimos una palabra de sanidad a los que están enfermos, a los que tienen una debilidad, Padre, ahora en el nombre de Jesús sean fortalecidos y toda enfermedad se va, toda generacional, en el nombre de Jesús cortado para que sean sanados en el nombre de Jesús. Gracias por guardarnos y por seguirnos librando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y terminamos con nuestros versos, aleluya, de Filipenses 4:7. Que la paz de Dios, dilo conmigo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así se entrega. Dios te bendiga.